Hola a todos, bienvenidos a esta píldora. Hoy vamos a dar nuestros primeros pasos sobre la herramienta Microsoft Power Automate, que es una herramienta de automatización robótica de procesos, o RPA, integrada dentro del ecosistema Office 365 de Microsoft. En primer lugar, vamos a entender qué es Power Automate dentro del ecosistema Microsoft Power Platform. ¿Vale? Puede haber un poquito de lío aquí con la terminología. Básicamente, Power Platform tiene que ver con una serie de herramientas incluidas dentro del paquete Office 365 de Microsoft Empresarial, que tienen que ver con todo lo que es automatización, análisis de datos y productividad. Básicamente, Power Platform se compone de 4 herramientas fundamentales. Power BI para todo lo que es pues, análisis de datos, bastante conocida. Power Apps para básicamente, digamos, desarrollo de aplicaciones de cara a cliente, etc. Todo esto también lo que se llama low code, sin programación. Power Automate, también herramienta low code enfocada a automatización robótica de procesos, que es lo que vamos a ver hoy. Y por último, Power Virtual Agents, que es una herramienta pensada para el desarrollo de bots conversacionales relativamente simples, también sin código. ¿Vale? Son herramientas que están incluidas dentro del paquete Office 365 Enterprise. Vamos a pasarnos directamente ya a la web de Power Automate para explicar algunos conceptos fundamentales de la herramienta. Hay que decir que es una herramienta sobre la que se trabaja, digamos, de forma online, es un SaaS o Software as a Service. Tú interactúas con la herramienta desde tu navegador una vez hayas hecho clic, digamos, en la web y te hayas logado con tus credenciales de Office 365. Digamos que si vemos aquí la parte superior izquierda, esta es la web, digamos, de Power Automate. Tienes todas las aplicaciones que tienes incluidas en tu paquete de Office 365. Y sí que es verdad que se puede trabajar en cualquier sistema operativo, está asociado a esa cuenta de Office 365 y permite el trabajo colaborativo, compartir procesos, etc. Sí es cierto que es una herramienta, a mi parecer, muy potente para automatizaciones sencillas, puede resolverte muchísimas cosas en el día a día. Y sí que es verdad que para automatizaciones más complejas, pues quizás puede cojear un poco. Y sobre todo, si digamos no tienes todo ultra montado en el ecosistema Office 365. Pero si usas bastante el ecosistema Office 365, pues esta herramienta te puede solucionar muchísimo, muchísimo la vida, te puede ayudar mucho en tareas cotidianas. Tengamos en cuenta que al final hablamos de automatización de procesos repetitivos, ¿vale? De eso es de lo que hablamos con RPA. Siempre se ha procurado, se ha tratado históricamente de automatizar procesos repetitivos, pero sí que es verdad que con el auge del software RPA pues nos hemos encontrado con estas herramientas que dan la posibilidad de también, sin tirar código, son herramientas low code, pues dan la posibilidad de desarrollar automatizaciones bastante interesantes. En este caso vamos a simular un caso de uso, un caso práctico, que tiene que ver con un proceso de selección que a día de hoy estamos llevando a cabo, digamos, mediante un archivo Excel en una empresa, ¿vale? En este caso lo que vemos es que tenemos una serie de candidatos, ¿vale? Cada uno con su email, obviamente cada uno tendría que tener un email real, esto es un caso ficticio, para todos estos vamos a usar mi email para, digamos, hacer la simulación. Tenemos una serie de información de los candidatos, género, digamos a través de qué fuente nos llegaron, si fueron a través de LinkedIn o de una agencia de contratación o a través de la web de nuestra empresa. Para qué vacante, digamos, están aplicando estos candidatos, el nivel de la vacante, nivel salarial o nivel de categoría profesional, y el estado en el que está la vacante, ¿vale? Digamos que tenemos algunas vacantes que han sido descartadas, perdón, vacantes no, candidaturas que han sido descartadas y algunas que están ya en el estado en que se les va a presentar la oferta. Además sabemos el motivo por el cual se han descartado algunas candidaturas y bueno, tenemos ahora la tarea en este punto de enviar un email a cada uno de estos candidatos, a algunos de ellos diciéndole, oye, pues mira, mala suerte, más suerte la próxima vez, pero nos gustaría que nos dieras algo de feedback sobre el proceso y demás, ¿no? Hemos incluido un texto tentativo, ¿no? Donde ya podemos ver una serie de, pues bueno, de campos que querríamos que funcionen de forma dinámica, ¿no? Queremos
escribir este texto, cambiar para cada caso, para cada candidato el nombre y decirle pues por qué motivo le hemos rechazado, ¿no? Para ser todo lo más transparente posible. Y en el caso de los candidatos que han sido aceptados, pues decirles para qué vacante han sido aceptados, de qué nivel es la vacante y que tenemos ganas de agendar una llamada para explicarle la carta oferta, ¿vale? Esto es un caso de uso típico de tarea totalmente puramente administrativa, donde los humanos no aportamos ningún valor añadido. Al final nos podemos tirar aquí, hemos puesto 8 candidatos, pero imaginemos que tenemos 100 candidatos, ¿no? Podemos tirarnos aquí muchísimo tiempo escribiendo email o podemos directamente optar por pasar de dar feedback a los candidatos rechazados, cosa que es bastante fea, por otra parte, por así decirlo. Entonces, bueno, pues sí que sería lo suyo desarrollar este caso. Pues muy bien, veremos que con herramientas como Power Automate podemos agilizar muchísimo este trabajo. Podemos realmente dedicarnos a otras cosas. Vamos a utilizar este caso de uso como caso vehicular de esta píldora para entender la herramienta. Muy bien, bueno, pues estamos en Power Automate y como les decía, esta es la, digamos, ventana de inicio, la ventana principal que te encuentras cuando empiezas a trabajar en Power Automate. Hay una serie de opciones en la parte izquierda, ¿vale? Hay algunas que son más utilizadas, más habituales que otras. Voy a relatarlas más o menos por encima, pero no vamos obviamente a verlas todas, ¿no? En principio pues tenemos la opción Home, tenemos una sección que se llama aprobaciones o ítems de acción, sirve para llevar un control de flujos de negocio complejos, ¿vale? Tenemos la sección de mis flujos donde veremos todas las automatizaciones que hayamos creado. La sección para crear automatizaciones, crear un nuevo flujo. Vamos a familiarizarnos con algunos términos como flujos, ¿no? Porque al final pensemos que cualquier automatización al final es un flujo con una serie de etapas, ¿no? Una serie de pasos, ¿no? Y así es como tendremos que conceptualizar nuestro proceso. Tenemos la sección de templates muy interesante porque veremos que hay varias maneras de crear flujos en Power Automate y no siempre partimos de cero. Tenemos muchas digamos, plantillas predefinidas que nos permiten agilizar mucho también la creación de automatizaciones. Tenemos ya secciones menos habituales o que se usan algo menos quizás, como lo que son conectores, básicamente todo lo que tiene que ver con conexión a servicios tipo, por ejemplo, si queremos escuchar que se está hablando de un tema en Twitter, ¿no? Pues el conector de Twitter con el usuario que vamos a usar para conectarnos. Acceso a bases de datos con información que pueda ser necesaria, monitorización de los procesos para saber si están ejecutándose correctamente o no, y ya luego pues servicios, digamos que tienen o menos tiempo de publicación en esta herramienta, como son los servicios de inteligencia artificial, Process Advisor, esto es una recomendación de procesos, aprendizaje, etc. Bueno, en otras píldoras, pues bueno, comentaré seguramente también ejemplos sobre cómo crear flujos por ejemplo, desde plantillas. En la sección de plantillas ya les dejo caer que hay muchísimas opciones interesantes de procesos ya creados, algunos publicados directamente por Microsoft, otros por la comunidad, porque existe una comunidad de Power Automate. Tenemos que tener en cuenta que Power Automate al final está muy vinculado a todo el ecosistema Azure y hay una comunidad muy fuerte detrás, ¿vale? Hay muchísimos flujos predefinidos donde tú puedes ver ya con iconos pues qué conectores van a usar y con qué herramientas te van a conectar, ¿no? Pues por ejemplo aquí un flujo que va a conectar Twitter con Power BI, ¿no? A ejecutar un análisis de sentimiento y mostrar resultados en Power BI, ¿no? O un flujo que te permite pues postear el clima, el tiempo que hace en un sitio en un grupo de Yammer. O flujos que te permiten notificarte y mandarte un email cuando se carga un nuevo archivo en OneDrive. Todo está muy enfocado a procesos muy concretos, medianamente simples, pero que estarán de acuerdo conmigo que nos llevan habitualmente muchísimo tiempo. Bueno, y en la parte de templates, pues bueno, podemos entrar a ver por temáticas, ¿no? Bueno, señores, vamos a lanzarnos a crear nuestro primer flujo y primero de todo me gustaría explicar algunos conceptos concretos, conceptos importantes. Si nos vamos a la sección de crear flujo, veremos que hay diferentes maneras de crear un flujo, ¿vale? Básicamente, lo que podemos es crear un flujo que sea automatizado, es decir, que sea desencadenado por un evento. Esto es lo que se llama desencadenado trigger, son conceptos muy importantes.
Un trigger es un desencadenador de un flujo y básicamente es lo que hace que ocurra, ¿no? Por ejemplo, cuando te llegue un email, ¿no? Sería un flujo que estaría continuamente escuchando hasta que llegue un email, por ejemplo, con un asunto concreto. Ahí el trigger sería llegada del email con ese asunto, ¿no? Podemos también desarrollar flujos instantáneos, que cuando, digamos, le deja ejecutar, pues se lance el proceso, ¿vale? Por ejemplo, quiero leerme todas las filas de un Excel y hacer algo, ¿vale? Y quiero hacerlo cuando yo le diga que lo haga. O podemos ejecutar un proceso y digamos, desarrollarlo y planificarlo para que se ejecute periódicamente, pues yo qué sé, todos los días, todos los meses, etc. Luego tenemos ya las opciones, digamos, de desktop y business process. Digamos que Power Automate tiene también una sección desktop, tiene una herramienta instalable que te puedes descargar e instalar en cualquier equipo con Windows y está más enfocado no tanto a este tipo de automatizaciones sencillas, sino automatizaciones más complejas, digamos, de interfaz de usuario, ¿no? Donde tú le digas, pues, entra en esta página web, introduce este usuario, descárgate este archivo, para cosas como más concretas y más complejas de desarrollar. En nuestro caso de uso, vamos a desarrollar un proceso que se ejecute cuando yo quiera y que básicamente lo que haga sea, pues, leerse este archivo Excel y enviar un correo en mi nombre para cada uno de los candidatos, tanto rechazados como aceptados. Y en función de si el candidato ha sido descartado o está en la etapa de oferta, el texto será diferente. Para ello vamos a desarrollar un flujo basado en el trigger de tipo Instant Cloudflow, ¿vale? Básicamente vamos a desarrollar un flujo instantáneo donde aquí le podemos decir pues cómo se va a desencadenar, ¿no? Pues nos da una serie de opciones y como vemos cada una de estas opciones pues tiene un icono basado muchas de ellas en herramientas de Power BI. Por ejemplo, podríamos desarrollar, perdón, de Power Platform. Podríamos desarrollar un flujo basado en una aplicación y que a través de una aplicación pues pudiéramos desencadenarlo. Para eso tendríamos que usar el trigger Power Apps. Por ejemplo, si queremos que desarrollar una aplicación en el móvil que cuando yo le dé al botón en el móvil pues se desencadene el flujo. Hay un montón de triggers diferentes, pero lo que queremos en este caso es desencadenar nuestro flujo a mano, darle al play, digamos, cuando nosotros queramos. ¿Vale? Aquí tenemos un poquito más de información sobre cada uno de los triggers posibles, ¿no? Desencadenadores. Y le vamos a dar un nombre a nuestro flujo, lo vamos a llamar envío de notificación a candidatos rechazados y seleccionados. Tengamos en cuenta que esto lo podremos hacer también más adelante. Vamos a crear. Y automáticamente nos ha llevado a la ventana de edición del flujo. Nos ha llevado directamente a una ventana que en donde tenemos un lienzo en blanco, tenemos las mismas acciones o opciones en la parte izquierda, ¿vale? Tenemos aquí este menú que lo podemos contraer y abrir. Y tenemos el lienzo, como yo suelo llamarlo, o la sección de diseño, donde podemos añadir lo que se llaman pasos, ¿vale? Perdón. Muy bien. Tenemos que entender que nuestro flujo hay que pensarlo por pasos, ¿no? Y tenemos que pensar en cuáles son los pasos que queremos que tenga nuestro flujo. Una vez diseñemos el flujo completo, pues tendremos que chequear que está correcto, que no hay ningún tipo de errores y luego podremos ejecutarlo para que, digamos, para validar que funciona correctamente. ¿Vale? Mucho ojo cuando diseñemos flujos como este, no vayamos a probar y por accidente enviemos un correo a toda la gente sin darnos cuenta porque estamos todavía en pruebas, ¿no? Vale, muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es añadir un nuevo paso. Lo primero que vemos es que tenemos aquí este trigger manual que se ha colocado automáticamente. En cada paso yo puedo, digamos, clicar con botón izquierdo y digamos, se abre y se cierra el paso. Puedo cambiarle el nombre. Bueno, este es un trigger manual. Simplemente quiere decir que cuando yo lo ejecute se va a lanzar. Y vamos a añadir un nuevo paso. ¿Vale? Aquí es donde tenemos que pensar en el primer paso que queremos hacer. Pensemos en nuestro proceso por partes, ¿no? Yo lo que quiero es que mi flujo lea este Excel y luego línea a línea revise si el candidato ha sido aceptado o no y en base a ese campo pues le envíe un feedback u otro a ese email, ¿vale? Le envíe un email a ese email. Vale, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es leer un Excel, ¿vale?
Y aquí es donde llega, digamos, la primera limitación de Power Automate Cloud, y es que para que trabajemos correctamente con archivos Excel en Power Automate Cloud, no podemos, digamos, usar Excel que estén en local en nuestro equipo. ¿Vale? Tenemos que trabajar con OneDrive o SharePoint. Por tanto, yo en mi caso lo voy a hacer con OneDrive. Tengamos en cuenta que está el OneDrive for Business y el OneDrive personal, ¿vale? Dependiendo del tipo de cuenta que tengamos. Yo voy a subir a mi OneDrive for Business, que voy a abrir en una nueva pestaña. Voy a subir en una carpeta que he creado que he llamado Funnel, proceso de selección RPA. Nada, vamos a cargar este archivo, ¿vale? Un archivo que en mi caso pues lo tengo en el escritorio. Esa plantilla RPA, proceso de selección. Esto es mandatorio, es obligatorio para trabajar con Power Automate Cloud, ¿vale? Tenemos que trabajar con archivos en la nube, ¿vale? Con el nivel de seguridad que nuestra organización tenga definido, ¿no? Pero al final, bueno, estamos trabajando en una carpeta de OneDrive con los accesos y permisos que nosotros la hayamos definido. En este caso es en mi OneDrive for Business personal. Solo tengo acceso yo. Vale. Entonces lo primero que tenemos que hacer, volvemos a Power Automate, es, bueno, leer ese archivo Excel. Cuando yo le he dado, vuelvo a lo anterior, ¿no? A New Step, ¿vale? Me dice, escoja una operación. Y aquí es donde tenemos, digamos, varias opciones. Podemos dejarnos guiar por los diferentes tipos de pasos que podemos usar o podemos buscar directamente la sección de búsqueda, ¿vale? Por ejemplo, aquí puedo buscar por Excel o podía haberme ido a esa sección donde me ponía conectores de Excel, ¿vale? De Excel online, como pueden ver, ¿vale? Estamos hablando de trabajar con Excel en la nube. También hay otro tipo de pasos que se llaman pasos de control, que posteriormente utilizaremos. Bueno, pues si nos vamos a la sección de Excel Online, tenemos una serie de pasos diferentes, ¿vale? Me dice que añadas una acción para Excel Online. Sí, muy bien. Y lo que queremos hacer, ¿qué es? Pensemos en qué queremos hacer. ¿Queremos borrar una fila? No. Queremos leer un Excel y generar, digamos, una lista de filas presentes en una tabla, ¿vale? Es muy importante, además, que nuestro archivo Excel, dentro del archivo Excel, tengamos definida una tabla, ¿vale? Eso se hace dentro de Excel, pues en la sección de insertar tabla, ¿vale? No nos vale un Excel escrito manualmente, sino que la región sobre la que vayamos a trabajar, ¿vale?, esté dada de alta como una tabla con un nombre determinado, ¿vale? En la sección de insertar tabla, pues es donde tú acotarías cuál es el área de la tabla sobre la que vas a trabajar. Muy bien, pues de los pasos que tenemos por aquí, como, bueno, piénsenlo. ¿Cuál sería el más adecuado, no? Pues sería el list rows present in a table. Porque este paso lo que va a hacer es generarnos una lista con los datos de cada una de las filas presentes en esa tabla. Y ahora aquí empieza la fiesta, ¿vale? Tenemos que indicarle una serie de parámetros que tenemos en rojo. Básicamente tenemos que decirle en dónde está localizada esta tabla, ¿vale? Pues en principio en mi OneDrive for Business. Si yo tengo aquí pues generado grupos de SharePoint, por ejemplo, pues me aparecerán en mi OneDrive for Business. ¿En qué librería? ¿En qué biblioteca? Pues en la biblioteca OneDrive. ¿Dónde está el archivo? Y aquí me aparecen todas las carpetas que tengo en mi OneDrive for Business. Sería Funnel proceso de selección RPA. Clicamos en la flechita y sería este archivo. Plantilla RPA proceso de selección. Y por último, en la sección Table tenemos un desplegable y fíjate, me aparece como un desplegable la tabla 1. Tabla 1 es esta tabla que tengo dada de alta dentro de mi Excel, ¿vale? Fijémonos que cuando nos posicionamos encima nos aparece aquí el menú tabla y aparece aquí como nombre tabla 1, ¿vale? Muy bien, este proceso simplemente, simple y llanamente, cuando yo lo ejecute, en este punto lo que va a hacer es leerme el Excel y devolverme una lista con la información que hay dentro, ¿vale? Entonces ahora, bueno, hay una serie de opciones avanzadas en las que tampoco vamos a entrar, ¿vale? No es necesario. Tenemos que pensar cuál será el siguiente paso. Necesitamos que nuestro proceso
para cada línea se pregunte cuál es el estado y en función del estado coja un campo de texto que está contenido en el feedback y lo rellene con datos del candidato. Para eso vamos a explicar algunos conceptos fundamentales. Lo primero son las acciones de control, ¿vale? Para eso nos vamos a la sección de New Step, pinchamos aquí en la sección de control y aquí es donde tenemos algunos pasos muy interesantes, muy interesantes. Pensemos primero que, bueno, tenemos una opción que se llama condición. Ahí podremos decirle, oye, si el candidato ha sido descartado, haz esto, si no, haz lo otro. Y apply to each, donde le podremos decir, hazme esta acción para cada fila del Excel. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es decirle, ok, repite una acción, la que yo te diré, para cada fila del Excel. ¿Vale? Hemos insertado un paso que se llama apply to each, que básicamente lo que va a hacer es recorrerse el Excel y hacer una acción para cada fila. Bueno, y ahora tenemos aquí otro parámetro en rojito, ¿vale? Tenemos un parámetro que está aquí pendiente de ser rellenado. Y lo que me dice es, vale, selecciona una salida de pasos previos. Si yo pincho en el campo, hay otro concepto que quiero que entiendan y que es muy importante para trabajar con Power Automate, y que es lo que se llaman valores dinámicos. ¿Vale? Si nos ponemos aquí, hacemos clic con el botón izquierdo, tenemos aquí una serie de menús, añadir un valor dinámico o añadir una expresión. En la parte de expresiones no me voy a meter porque es un tema ya de meter, digamos, un poquito de código, que es poco más avanzado. Pero si pinchamos en añadir valores dinámicos, va a ser muy interesante. Porque, ¿qué es un valor dinámico? Y se explica viéndolo. Básicamente, un valor dinámico es un dato que cambia en función de la ejecución que hayas hecho del proceso y que está marcado por los pasos anteriores que tengas. Por ejemplo, en este caso, tenemos disponible un valor dinámico que nos viene del paso anterior, que es el list rows present in a table. ¿Y qué es ese valor dinámico? En este caso, una lista de ítems, una lista de datos de cada una de las líneas de este Excel, que Power Automate llama por defecto value. Si yo clico en ese valor dinámico e incluyo ese valor value, no lo hagamos dos veces, por Dios, démosle a la X, lo que va a hacer es recorrerse cada uno de los valores de la lista de filas del Excel, ¿vale? Sé que es un poquito raro uno de entender, pero una vez hayas hecho un par de flujos en Power Automate, verás que siempre, cuando trabajas con Excel, siempre funciona igual. Vale, pues hasta este punto lo que tenemos es un flujo que se lee un Excel que está presente en esta ubicación, una tabla de ese Excel, y luego se recorre todas las líneas, pero no hace nada, simplemente las recorre. Bueno, pues ahora es donde tenemos que decirle, muy bien, pues primero que nada, pregúntate si el candidato ha sido rechazado o no, ¿vale? Recordemos que antes lo conté, dentro del apply to each, no fuera, porque fíjense que aquí ya podemos añadir acciones dentro y fuera. La diferencia es que si lo hago dentro, se va a hacer una vez por cada línea del Excel. Si lo hago fuera, lo que sea se ejecutará una única vez. Entonces, dentro del apply to each, añado una acción, se me despliega otra vez este menú de escoge la acción que quieres hacer, y lo que quiero es hacer una condición que está dentro de acciones de control, ¿vale? Y como les expliqué antes, ¿vale? Quiero generar una condición. Como podemos ver, una vez hemos desplegado esta condición, ¿vale? Tenemos aquí la posibilidad de, digamos, agregar un valor que va a ser comparado con algo, ¿vale? Y que básicamente aquí lo que queremos hacer es, pues, definir cuál es la condición que necesitamos validar. En definitiva, si el estado es descarte o oferta. Y si pinchamos aquí en donde pone Choose a Value, tenemos otra vez esto de los valores dinámicos. Y dirá, joder, Edu, qué pesado con esto de los valores dinámicos. Pues que si pinchamos en Dynamic Value, veremos que asociados a ese paso previo, ese list rows present in a table, tenemos tanto esa lista de todas las filas, en este caso, como, y aquí entra lo interesante, todos los campos
del Excel, ¿vale? El nombre del candidato, el email, el género y ese campo estado. A diferencia de lo que teníamos antes, digamos, value era la lista de todas las celdas, de todas las celdas, de todas las filas, y estado ya es el valor concreto que tiene el campo estado línea a línea. Y aquí donde podemos ponerle estado es igual a, por ejemplo, descarté. Y esto lo que va a hacer es básicamente validar para cada línea si el estado es descarte. Si es que sí, nos iremos por aquí. Y si es que no, nos iremos por el if. Ya estamos terminando, señores. Estamos terminando de configurar nuestro proceso. Último paso. Lo que haremos con el sí, lo que haremos con el no. Básicamente, si es que sí, el candidato ha sido descartado. ¿Vale? Si es que no, el candidato ha sido aceptado. En ambos casos le queremos mandar una notificación por email. Con lo cual, dentro de cada uno, tenemos que añadir una última acción. ¿Vale? Para no liarme mucho, pues como yo siempre voy aquí al buscador, pongo send email. Veremos que hay diferentes operadores o pasos para enviar emails. Yo suelo utilizar el send an email de Office de Outlook, básicamente porque mi correo es de Outlook. Pero bueno, podríamos usar también el paso send an email notification. Y aquí es donde pues tiene más gracia el tema, ¿no? Porque ¿a quién le enviamos el email? Pues a cada uno. Claro, cada línea tendrá un email diferente. Valor dinámico una vez más. Y le decimos, ¿a quién se lo voy a enviar? Pues a el email, a lo que tenga contenido el campo email para esa fila. En asuntos, pues por ejemplo le pongo candidatura rechazada. Puedo apoyarme en el texto que tengo aquí para los rechazados. Lo voy a pegar en el body. Al final esto es como generar un email. Y voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, donde pone hola nombre, esto lo tengo en mayúsculas para no olvidarme, voy a quitar el campo nombre y voy a añadir un valor dinámico. Nombre del candidato. ¿Por qué hago esto? Porque así a cada uno le llamará por su nombre, mi proceso. Por desgracia nos pasa a la siguiente etapa debido a un gap de, le voy a decir por qué motivo le he rechazado. Valor dinámico y voy a poner aquí motivo del rechazo. De esta manera, pues hombre, un poquito de transparencia con el candidato. Bueno, el enlace a la encuesta no lo tengo, ¿vale? Eso ya es de juguete. Bueno, señores, ya tenemos construida la parte del candidato rechazado. Vamos a la parte del candidato aceptado. Igualmente, le damos aquí a Send Email. Y vamos a utilizar el mismo tipo de paso, el de Send an Email. Hay diferentes variantes, ¿vale? Pero bueno, tampoco les quiero liar mucho. Igual lo vamos a hacer también para el valor dinámico email candidato. El asunto, en este caso, candidatura aceptada. Y en el body le voy a poner, pues, por ejemplo, de uno de estos que he aceptado. ¿Vale? Le voy a poner, pues, este texto. Igualmente, donde ponía nombre en mayúsculas, pues le voy a poner su nombre, ¿vale? Recuerden que los valores dinámicos, pues, nos permitirán que fila a fila, pues, vaya recorriéndose y poniendo el valor que corresponda. Vamos a ponerle el nombre de la vacante. ¿Vale? Y el nivel de la vacante. Podríamos aquí, por ejemplo, ponerle su nivel salarial. Podríamos hacer una carta oferta automáticamente, ¿no? Se lleva un poco mal aquí con los textos, ¿no? Pero como ven, al final todo lo que esté escrito a mano va a llegar tal cual, todo lo que tenga valor dinámico va a ir variando en función de la fila en la que estemos. Repasemos el Excel. Hemos rechazado a todos. Bueno, hay a todos menos dos. Hay dos vacantes, Community Manager y Senior Developer. Una es Junior y la otra es Senior. Y hemos rechazado a todos menos a los dos a los que vamos a hacer la oferta. Uno para Community Manager y al otro para Senior Developer. ¿Vale? Le vamos a hacer la oferta tanto a María Galíndez para Community Manager como a Juan Antonio Pizzi para Senior Developer.
Muy bien, pues ahora, por supuesto, chequeamos nuestro flujo, vemos que no ha habido errores. Si hubiera algún error de, por ejemplo, algún campo, digamos, obligatorio que no estuviera mapeado, no estuviera aquí configurado, te saltaría. Grabar el proceso, cosa que teníamos que haber hecho antes, ya les digo que teníamos que haberlo hecho antes. Me dice que mi flujo está ready to go, con lo cual vamos a testear, que básicamente significa ejecutarlo. Con lo cual, ojo, porque test flow no significa ejecutarlo en un entorno de prueba, significa ejecutar de verdad. Yo al final voy a enviar todos los emails a mi correo, pero mucho cuidado con esto, ¿vale? Vamos a ejecutarlo manualmente. Automáticamente significaría, pues bueno, que se ejecutaría más adelante, pero en principio en este caso no tiene sentido porque este flujo se ejecuta a mano cuando yo le doy a play. Está conectándose con mi Excel Online y con mi Office. Digamos que ya está logado con mi usuario. Le doy a continuar y le doy a ejecutar. Me dice que ha terminado, que está en done. Y ahora me lleva automáticamente a una ventana de ejecución, donde yo puedo ver cada paso, los pasos que se han ejecutado correctamente y los que están en curso. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo podemos ir recorriendo fila a fila. Por ejemplo, aquí estamos en la fila 1 de 7 que tiene el Excel y podemos ir desplegando y ver lo que ha hecho. Se ha cumplido que el candidato ha sido descartado y aquí me dice el texto incluso. El primer candidato era Fermín Pérez, ¿vale? Por el gap de Hard Skills vemos que este era el primero, ¿no? Como ven, podemos leer lo que ha hecho nuestro proceso en cada fila, ¿vale? Incluso si hubiera habido un error. Podemos leer y ver todo esto, ¿no? Si hubiera habido un error en una fila concreta, nos pondría next fail, ¿vale? Y ahora ya por último, podemos acceder a mi correo, ¿vale? Porque me han mandado los emails a mí y vemos cómo pues me han llegado, pues le han llegado a los diferentes candidatos rechazados con su nombre, ¿vale? Diciéndole por el motivo del rechazo, y a los aceptados les han llegado en su nombre, diciéndole el nombre de la vacante y el nivel de la vacante para la que han sido aceptados, ¿vale? María Galíndez y Juan Antonio Pizzi han sido los seleccionados, ¿vale? Bueno, pues este es un ejemplo muy sencillo, pero a la vez completo, donde hemos visto varias casuísticas, varios conceptos clave. Me interesa mucho que hayan entendido lo que es un trigger, un desencadenador, entender conceptos como aplicar línea a línea sobre un Excel, condiciones y sobre todo el para qué podemos utilizar Power Automate, que trabajamos en la nube, que nuestros archivos en local en este caso no nos servirían y que sobre todo si tenemos todo ultra montado en Office 365 le podemos sacar mucho partido a este tipo de automatizaciones sencillas en Power Automate. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en próximas píldoras. Gracias a todos.